Gloria al Señor. Acercamos al final del año y siempre son momentos de reflexión que ha pasado en el año. A mí me gusta valorar qué ha pasado, qué hacemos, qué estamos tocando, qué hacemos y dónde vamos, qué nos ha ocurrido en la vida, por dónde nos ha llevado el Señor. Y creo que debemos pararnos cada uno en nuestro camino y reflexionar qué está ocurriendo, qué ha ocurrido y qué puede que ocurra en nuestras vidas. O sea, que no pase el tiempo porque sí, sino examinar los caminos, examinar los tiempos, examinar la obra de Dios, el mover de Dios, tanto en particular en mi vida como en particular en la iglesia. Amén. Llevamos una vida directa y relacionada con Dios y a la vez también llevamos una vida que es vinculante a cada uno de vosotros. Entre todos formamos este edificio que se llama la iglesia. Amén. Somos miembros vivos, vuelvo a decir, miembros vivos. ¿Quién se siente vivo? Amén. Claro, no miembros expectantes. ¿Entendéis? Vivos. Yo estoy aquí participando, para las buenas, para las malas. Aquí está mi sitio, ahí está mi lugar. Ahí está mi aportación, mi soportar. Aunque hoy el tiempo que vivimos, más bien es, no sé por qué se está extendiendo esa imagen falsa, ese mensaje falso de los derechos. Todo el mundo que ofrece algo, que predica algo, lanza el mensaje de los derechos. Porque tú tienes derecho. Porque nadie te trate mal. Tú tienes derecho. Bien. Tú eres digno. Bien. Pero nadie trata el lugar de mis obligaciones, mis responsabilidades, mi poner el hombro, mi echar mano ahí, mi sacrificarme, mi esforzarme. Nadie trata ese tema. Pero en el reino de Dios debe de haber un equilibrio. Dios nos protege, esa es la bendición. Dios nos guía, nos guarda, nos levanta, nos ayuda, nos encamina, nos da luz, nos da sabiduría. Pero también ahora nuestra parte es la de compromiso, la de responsabilidad, la de poner el hombro, la de aportar, la de estar ahí en tiempos difíciles y en tiempos fáciles. Amén. Así que no nos engañemos con los mensajes del mundo, porque tenemos un largo camino que recorrer. Y si lo recorremos con una idea equivocada, muy posiblemente nos desviemos del camino o no lleguemos, o nos quedemos defraudados. ¿Pero qué ha pasado? Porque has cogido una idea equivocada. La vida del cristiano, una vida con un camino estrecho. Jesús nos indicó, llevad mi yugo, aunque mi carga es fácil. Amén. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos saber que tenemos que poner el hombro, aportar y no demandar. El mensaje del mundo, de todos los políticos, que a veces se nos impregna, es el de demandar. Demanda a tu sitio, reclama lo que te pertenece, reclama lo que es tuyo. Bien, pero nadie se atreve a decir, pon el hombro, sacrifícate, esfuérzate, coge tu carga y la del que no puede. Nadie se atreve a decir ese mensaje, pero como cristianos tenemos que ser responsables. Amén. Y siempre cada año me gusta reflexionar qué ha ocurrido en el año, qué está pasando, qué ha pasado, qué Dios demanda de mí, en cuál está en mi sitio, mi lugar. Amén. No puedo pasar porque sí, un año más. Ya tengo 60, 61, 70, 25, ya tengo un año más que he venido aquí. Pero algo tiene que ocurrir. Tengo que saber que el lugar donde estoy, lo que estoy haciendo, para lo cual me está llevando el Señor, donde quiera llevarme, debe estar todo en sintonía con Dios. A mí me demanda Dios algo, a ti te demanda Dios algo, a ti te demanda Dios algo.
Luego entonces debe cada uno tener sintonía con Dios. No vale tu experiencia con la mía. Dios te trata a ti de una forma, a mí me trata de una forma. Pero cada uno Dios nos trata. Y cuando nos dejamos llevar por la guía de Dios, es cuando todos estamos en armonía. Distinta vida, distinto trato Dios a cada uno, pero Dios, si estamos en sintonía con Dios, estamos en armonía unos con otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero para eso, cada uno tenemos que estar en sintonía con Dios, en el lugar preciso, haciendo lo correcto. Amén. Y quisiera que leamos un pasaje donde habla de este camino. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. En el verso 7. Este es el momento cuando Elías, huyendo del rey Acab por amenaza de muerte, pues se escondió en una cueva y dice allí que deseando morirse, versículo 4, dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. Pero más adelante dice el verso 7, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Así que, hermano, nos queda que andar a pesar de los pesares, aunque quizás en nuestra fuerza estemos diciendo, Señor, no puedo más. Señor, cuánta carga. Señor, no le veo solución a mi situación. Señor, mira qué situación tengo. No le veo salida, Señor. No sé si llegaré, Señor. Pero aún así, en la situación de dificultad que tenía Elías, que huyó por amenaza de muerte, se escondió y él mismo le dijo, quítame la vida, Señor. Pero aún así Dios tenía siguientes propósitos. No le quitó la vida, no escuchó su voz, ni atendió a su clamor, ni escuchó su oración, sino que le dijo, levántate y come, porque largo camino te queda todavía. Y así mismo te dice el Señor a ti y a mí, levántate y come, aunque estés pasando situaciones que no le ves el fin, que no le ves ni futuro, que no sabes si la semana que viene quizás va a poder venir al culto porque va a pasar una catástrofe, una ruina, una situación complicadísima, ya no puedo más. Pero aún así, Dios está por encima de las circunstancias, por encima, y Él tiene poder absoluto en tu vida y en la mía. Amén, hermano. Así que coge esta visión. Dios conoce mi situación, conoce mis debilidades, conoce mis fuerzas y hasta dónde he llegado y la poca expectativa que tengo de seguir adelante. No puedo más, Señor, pero de parte de Dios, levántate y come, porque largo camino te queda. Amén. Así que si estás en mejor, en mediana o en muy mala dificultad, levántate y come, porque el año que viene tendremos que seguir viéndonos. Amén. Amén. Y mira que estoy viejo ya. No tiene cero ya los años que tengo ya. Pues traigo una palabra que me ha hecho reflexionar. Aún en ese largo camino, Dios nos hace pararnos a veces. Tenemos un largo camino y a la vez hoy complicado con la vida rápida, la vida llena de prisas. Hoy por donde va, el problema de todo es la prisa. O sea, no puedo pararme, no puedo ir despacio. De aquí a allí, de allí a aquí, corre, todo controlado, cojo el niño, lo recojo, lo llevo a tal sitio, lo dejo, me voy corriendo al trabajo, después me voy aquí, luego como, limpio, prefriego, luego llego a la tarde, la noche, lo llevo al inglés, lo llevo a la academia, luego cojo y a veces los matrimonios no tienen tiempo ni de verse. Y a veces los matrimonios de hoy
casi no ven a su hijo, ni pasan tiempo tristemente con su hijo para poder tener tranquilidad, para amamantarlos, para criarlos, para escucharlos, para jugar con ellos, para dedicarle el tiempo que ellos requieren. Tristemente hoy estamos viviendo esa clase de prisa dañina, una prisa que destruye, que quita los vínculos, una prisa que quita las relaciones tan bonitas de marido y mujer, de hijos con padres, de hermanos con hermanos. La triste realidad de hoy es la prisa. Pero aún así con esa prisa, y hoy tenemos que ir de un sitio para otro rabiando porque no tenemos lugar ni hora, aún así, en ese que no puedo pararme porque el sistema me lleva corriendo, aún así Dios te dice, quiero que te pares. Quiero que te pares. Y Dios puede pararte en un momento que Él vea oportuno. Señor, si yo me parara, tendría que dejar esto y esto y esto y esto. ¿Cómo puedo pararme si hay gente que depende de mí, si sabes lo que estoy haciendo, si sabes lo que sería un caos si yo dejara tal cosa? ¿Cómo voy a pararme? Pero es que resulta que Dios tiene sus tiempos y sus formas que son distintas a la vida que nosotros los humanos nos hemos fraguado. Nosotros no hemos fraguado esa vida de rabiar. Pero Dios tiene el trato personal con nosotros. Y si Él quiere que nos paremos en algún momento dado en la vida, o nos paramos o nos para. Amén. He estado en los Salmos, sabéis que pone muy a menudo la palabra Selah. Selah significa alto. Párate. Hasta aquí. Párate. No sigas leyendo. Medita un poco. Mira qué te he dicho. Entera. A veces habéis visto la situación que alguien nos está hablando y tiene que estar enterando. Oye, despierta, ¿qué te he dicho? ¿Te está enterando lo que te estoy diciendo? Pues muchas veces Dios nos hace igual. Despiértate, que te estoy hablando y no te enteras lo que te estoy diciendo. Selah. Párate o te voy a parar. Párate o te voy a parar. Porque Dios tiene sus designios para nuestras vidas, a pesar de nuestra vida y nuestros caminos, que sería una locura, si yo me parara, si yo dejara de hacer esto y aquello. Porque estoy haciendo un trabajo responsable, una actuación responsable, nadie lo quita, cuidado. No estoy hablando de irresponsabilidad, estoy haciendo cosas que son necesarias, que estoy aportando, que estoy bendiciendo a mi casa, a mi familia, a la iglesia, y estoy aportando, y todo lo que estoy haciéndolo en santidad. Pero aún así, a pesar de esas actuaciones y actividades, Dios puede decir en un momento dado de la vida, párate, no, espérate, que no te enteras, que no tienes sintonía conmigo, tienes sintonía contigo y quizás con otra sintonía, otra frecuencia, pero no es con la mía. A veces que la radio puede funcionar bien, pero sintoniza una emisora, otra, pero la frecuencia de Dios a veces no la sintonizamos. Y estamos haciendo cosas, pero no es en sintonía con Dios. Y es necesario que lo que estemos haciendo, que no esté haciéndose porque sí, sino en sintonía con Dios. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Estamos haciendo cosas muy respetables, estamos haciendo cosas muy santas, muy de valorar. Lo mejor que tenemos, lo hacemos, nadie lo discute, pero aún así puede que sí o puede que no esté en sintonía con Dios. Y por eso Dios tiene sus procesos para zarandearnos y decirnos, párate, reflexiona, escúchame, examina tu vida, examina lo que te está ocurriendo, examina lo que te está pasando, examina qué quiero hacer de ti, examina por dónde quiero llevarte. Escucha, estás ofuscado con tus pensamientos, con tus actuaciones, tus actividades. Y no me dejas oírme. No escuchas mi voz. Te quiero sacar de donde estás. Te quiero guiar en ese camino que parece que no tiene salida. Te quiero hablar. Escucha, párate.
Deja todo, yo soy primero. Mirad en un buen caso, vamos a leer en Hechos, en el capítulo 16, algo que le ocurrió al apóstol Pablo. Hechos capítulo 16. Para que veáis el contexto de esta situación, el apóstol Pablo en este momento de relato de su vida, su actuación en el capítulo 16, él ya se había convertido y él ya había sido enviado por la iglesia a predicar en bastantes lugares y ya tenía experiencia de ser utilizado por Dios. Sentía, obedecía el envío de los hermanos, iba, predicaba, hacía su gran labor de testimonio y donde quiera que iba, pues la gente se convertían y Dios lo utilizaba por medio de la palabra y él ya sabía lo que era escuchar la voz de Dios, ser dirigido por Dios, trabajar para Dios, todo eso ya conocía. Antes de este capítulo, estuvo utilizado por Dios predicando la palabra en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, allí fue apedreado. Fue también al concilio de Jerusalén como uno de los responsables para tratar un tema delicado. O sea, ya era un hombre ya experimentado en el Señor. Y aún así, viene esta situación. Dice, verso 6, capítulo Hechos 16, verso 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que ellos iban hacia el este, desde el Mediterráneo, iban hacia el este, hacia Asia, predicando por todos los puertos del mar, por todos estos sitios que he dicho, iba en dirección a Asia. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, dice que no le permitió ir donde tenía pensado ir. No le permitió predicar la palabra. Y oye, y es fuerte con la buena, quiero decir, examinar la buena intención que tenía, porque era una santa intención y iba a predicar la palabra, ya había sido experimentado en el Señor y era pues un paso más de su vida, donde Dios iba a utilizarlo. Sin embargo, en ese momento, Dios le dijo al Espíritu Santo, no quiero que vayas para allá. Y Dios le volvió hacia el sentido contrario. Quiero que vayas aquí a Macedonia, a predicar al revés, hacia el Mediterráneo. En un momento dado nosotros podemos estar convencidos que lo que estamos haciendo es santo y donde vamos a ir va a ser hacer una cosa buena, vamos a predicar. Pero estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Dios quiere que estemos haciendo, que vayamos a hacer, que nos dirijamos. Tenemos la confirmación de Dios que lo que estemos haciendo es exactamente lo que quiere que hagas. Un buen ejemplo, un hombre santo no andaba en pecado, estaba obedeciendo a Dios, tenía experiencia con el Señor, ya lo había utilizado el Señor durante tiempo, y en uno de sus pasos que él iba convencido, el Espíritu Santo no le permitió que fuera a aquel lugar. No era para nada personal suyo, para ningún beneficio suyo, sino seguía con su celo de predicar la palabra de Dios. Así que cuidado, que aún con nuestras buenas intenciones, con nuestros buenos hechos, con nuestras buenas actuaciones, Dios puede que no esté de acuerdo con lo que estemos haciendo, o donde vayamos a ir, o en lo que vayamos a comprometernos. Amén, hermano. Es algo que tenemos que sopesar
confirmar de parte de Dios, Señor, yo quiero tu confirmación. Yo quiero estar en el lugar donde tú quieras que yo esté, Señor. Yo no quiero estar haciendo que creo que es bueno, pero yo quiero tu confirmación. Amén, hermano. Bien. Cuando tenemos una situación, como he dicho al principio, tan grave, tan complicada, que parece que los conflictos se nos, como dicen, nos llueven los conflictos, y no tenemos un problema, o un problemilla, o dos, sino que tenemos 14 a la vez. Entonces, hay situaciones donde lo normal es movernos. ¿Qué le pasa cuando alguien se está ahogando? Tiene tal dificultad, tiene tal desesperación y tal agobio que lo que hace más es moverse, gastar las pocas energías que le quedan y hundirse. Y es un error. Lo mejor que es tranquilizarse, ponerse boca arriba, recuperar fuerzas, quizás medio mantenerse en flote y ya ocurrirá algo. O que tú comiences lentamente a salir, como pasa con las arenas movedizas. Si intentas moverte, más te hundes, más te hundes. Y eso a veces nos ocurre que en la desesperación que tenemos por la situación que tenemos tan grave y tan complicada, intentamos hacer, movernos, actuar, y cada vez que nos movemos así a la desesperación, nos hundimos más. Vamos a leer el Salmo. El Salmo. Tres. Salmo 3. Salmo 3. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Aquí dice un punto a pararse. ¿Qué situación tiene el salmista cuando describe la situación? Muchos son mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Lo mismo que decir, Señor, hasta aquí he llegado. Ya mañana, el lunes ya no subsisto. Ya desde hoy se acaba todo. Mira mi situación, tú la conoces, ya hasta aquí. La misma situación que el salmista tenía. Una situación complicadísima donde todos los adversarios parece que se le habían juntado y todos iban y no tenía posible salida ni por aquí ni por allí. Primer paso de este salmo. Pero te dice, Selah. Párate. Esta es la situación. Imposible de salir. Ya mis posibilidades, mis capacidades, mis fuerzas se han agotado. Ya no sé qué hacer. Segundo paso. Y dice, la actuación correcta. Primero, Selah. Párate. Cuando tenga una situación así, párate. Déjalo todo. Párate. Razona. Comienza a ordenar pasos. Comienza a ordenar situaciones. A poner primero qué es lo primero, segundo qué es lo segundo y tercero qué es lo tercero. No te desesperes. No ve la situación negra sin salida. Siempre hay una salida. Cantamos y te dará una salida para poder. Dios te dará una salida. Amén. Amén. Cántalo y vívelo. Así que, si tienes una situación así, bien, pero párate, Selah. Segundo, la solución. Primer paso. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Esa es mi confianza. Bueno, Señor, mira, yo humanamente, yo ya sé hasta dónde llego. Y sabes mi peligro,
sabes mi situación, que es caótica, sabes que ya no puedo más, mis recursos se han acabado, lo he intentado todo y hasta aquí. Pero es el momento, ese es el momento de pararse y decir, Señor, me voy a estar quieto. Y ahora, Señor, voy a confiar, a proclamar, a confesar con mis labios, con mi boca, que tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, Señor. Mis fuerzas han llegado hasta aquí, pero te proclamo como mi Señor, te proclamo como mi Salvador, te proclamo como el que me da la victoria cada día. Amén. Cantamos y confesamos que con Él somos más que vencedores. Amén. Así que, segundo paso, después de pararte, confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador y con Él tienes la victoria. Amén. Amén. Si tú no lo proclamas, si tú no te lo crees, el enemigo seguirá hundiéndote. Si tú no te lo crees, si tú no lo proclamas, si tú no lo confiesas con tu novia, con tu boca, que tienes victoria en el nombre de Jesús, no la vas a tener, porque el enemigo te va a seguir engañando y te va a ganar terreno. Así que confiésalo. Soy más que victorioso porque Jesucristo es mi Señor y mi buen pastor. Me guiará por buenos pastos y me hará descansar. Amén. Aleluya. Tercer paso. Bueno, y sigue diciendo que con mi voz clamé, canta cántico. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Párate. Otro paso. Buen paso. Otro segundo paso. ¿Vale? Párate. Después que ya estás razonando. No puedo, pero Dios sí puede hacerlo por mí. Con Él tengo la victoria. Segundo paso. Sigue diciendo. Y ahora yo me acosté y me dormí. Ya me he quedado. Habéis visto el otro día, vi un ejemplo. Mirad cómo tratamos los caballos. A veces hay gente bruta, trata a los caballos, cree que con la espuela, la fusta, y decía, no me oyen, sí. Es que pero Juan me entiende. No me oye, pero me entiende Juan. Y Amalia. Vi dormir a un caballo, tratarlo de tal forma, tan dulce, tan suave, que cogió, lo tumbó y lo acostó. Y lo dejó tan bien que le hacía al caballo, ¿sí? Y se quedó dormido el caballo. Dice, cuando tiene una relación conmigo, decía, tan grande el caballo, y está acostumbrado a mi voz, y lo trato de tal forma también, Él se duerme, Él descansa, se abandona en mí, y Él se relaja de tal forma que se acuesta y descansa en mí. Esa debe ser nuestra confianza en Dios. Me acosté y me dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Y no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Y ahora ya comienza esa actuación de Dios, cuando me he dejado llevar por los brazos de Dios, por la mano poderosa de Dios. En ocasiones hemos aprendido que si te metes en el río de Dios, ¿qué es meterme en el río de Dios? Muchas veces nos metemos, meto el pie y en el agua y un poquillo y ya está. Las personas que tienen experiencia con el Señor, que conocen algo de Dios, que saben algo y asisten a la iglesia, conocen algo, pero luego sí, luego no. Los que se meten un poquillo. Los que después hay gente que se vincula en la iglesia, que hace algo, que asiste, que participa en algunas cosas. Los que se meten en medio del río, pero están tocando pie. Están metidos en el río. El agua les corre con corriente, pero están metidos en el río, pero ellos todavía hacen pie. Sí, pero yo. Sí, pero yo estoy aquí, que yo no me fío ni nada más que de mí. Los que están en el reino de Dios, asisten a la iglesia, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cuántos hay así? Tristemente. Sí, pero no. A la hora de la verdad,
cuando Dios te dice, hazlo, créeme, haz lo que te digo, confía en mí, descansa en mí, aventúrate en mí. Sí, pero no. Y después están las otras personas que se meten hasta dentro del río, que la corriente los lleva y se meten en el río de Dios. Señor, me quiero abandonar en ti, Señor. Dejar solamente en ti. Que no haya nada que yo tenga oposición a lo que tú quieras hacer conmigo, donde tú quieras llevarme. Amén, hermano. Amén. Dice, no lo busquéis, Juan 3:8 dice que, hablando de lo que quiera Dios hacer contigo, cuando te abandonas en el río de Dios, Dios puede hacer cualquier cosa contigo y eso es muy riesgoso. Sé que todos nos decimos, amén, Dios es mi Señor, amén. Sí, pero no. ¿Y si Dios te pidiera? ¿Y si Dios me pidiera? Es que, dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere. Juan 3:8, para que lo veáis. Viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu te puede llevar, te puede guiar, te puede conducir por donde Él quiera. Así que abandónate en Dios. Las cosas del Señor, dice que la palabra que el Señor, los caminos del Señor son inescrutables. Nadie los puede comprender. Así que Dios te puede llevar por un camino que diga, Señor, ¿por dónde me has traído? Eso decía también el apóstol Pablo, Señor, por donde me has traído, hacía reflexión, por donde me has conducido. Dios te puede llevar por cada sitio para enseñarte, para fortalecerte, para hablarte, para que entiendas, para que comprendas. Te puede hacer cada cosa en tu vida que puede ser maravillosa. Y Dios tiene un trato contigo y otro conmigo. Así que abandónate en Dios. Esto quiero que lo leamos. Santiago 1, 22. Santiago 1 y 22. Santiago 1. Santiago 1. Un texto que todos conocemos, pero yo sé que lo conocemos de media parte. 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto yo empecé a oírlo desde que me convertí. En la iglesia de Torremolinos, recién convertido, fuimos allí una vez a la iglesia, ya oí, pero no son los hacedores, no los oidores, sino los hacedores. Desde el principio de convertirme ya lo oí. Y lo he oído de mil formas aplicado, pero no había leído lo de después. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjate que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así que, ¿sabéis el cuento de la Cenicienta y la madrastra? ¿No? Que de Blancanieves, eso. Blancanieves, que se miraba en el espejo, espejito, espejito, ¿quién? Como el espejo no mentía, ¿quién es la más guapa, la más bella? Tú. Pero un día el espejo le dijo, no, hay otra más guapa que tú. El espejo no mentía. A veces el espejo, cuando nos miramos al espejo, rehusamos y nos vamos. En vez de ser
hacedores, somos oidores. Esa es la comparación que pone la palabra. Los que son oidores y no hacedores son los que se miran al espejo y se retiran. Pero cuando nos miramos al espejo y no nos podemos engañar, sabemos cada uno qué Dios nos está demandando que nos falta, qué Dios nos está diciendo que no oímos, por qué camino difícil, qué paso tenemos que dar que nos está demandando de una y mil formas y no lo hacemos. Nos autojustificamos y nos engañamos. Dice, engañando a vosotros mismos. Cuando no somos oidores y no hacedores, os engañáis a vosotros mismos. Es como el espejo. Cuando veo, no quiero, y huyo del espejo. Gloria al Señor. Para terminar, quiero contar una historia de alguien que Dios paró en el camino. La historia es la siguiente, una historia real. Año 1725. Para que veáis la autoridad de Dios para cambiar vidas. La tuya y la mía y la de muchas personas más. No pongamos nada por imposible. 1725. Nació un niño llamado John Newton en Inglaterra. Su padre era marinero, capitán de un barco. Su madre era una fiel cristiana. Una fiel cristiana. Estaba enferma. Cuando tenía 7 años, la madre murió. La madre, en los años que vivió, a su hijo le enseñó a orar, a buscar del Señor cada día, a leer la Escritura y a depender de Dios. Su padre casi siempre estaba ausente en los viajes de los barcos. Con 7 años, como he dicho, su madre murió. Y su padre, que estaba casi siempre ausente, fuera, su padre se casó de segundas nupcias y tuvo una segunda mujer. Esta madrastra comenzó a seguir criando a aquel niño. El niño se fue criando sin padre y con una madrastra, con un daño en su corazón, con una falta de cariño en su corazón y con un desarraigo grande en su corazón. Con 11 años, el padre lo metió ya en el barco con él para que aprendiera el arte de la navegación y se enrolló con su padre. El niño fue creciendo con rebeldía, con daño en su corazón, con un odio que cada día iba creciendo. Cuando su padre estuvo unos 4, 5, 6 años con su padre, cuando su padre se jubiló, entonces sabía navegar. Y ya no fue con su padre. Comenzó a juntarse con barcos de traficantes y de gente de mal vivir. Y fue tal su hundimiento en el pecado, su hundimiento en la agresividad, en la blasfemia, que junto con aquellos de mal vivir, que los paseos que daba con el barco, el trato que tenía con la gente, era cada día más horrible, cada día más mal en su corazón. Duró aquello unos años. Con 19 años, ya que sabía navegar, y dejó a aquellos amigotes navegando de aquella forma y se incluyó como soldado oficial de la Real Marina de Inglaterra. Comenzó a navegar, pero él, con ese espíritu rebelde que tenía, no aceptaba ninguna autoridad y cada día se emborrachaba en el barco, cada día blasfemaba contra Dios, tenía maltrato con sus compañeros y no soportaba ningún mando de los jefes, hasta que llegó a tal situación
que en un viaje que iba a la Real Marina con África, iba hacia África con este marinero, oficial de Marina ya, lo azotaron, lo condenaron, lo despojaron de su rango de oficial y lo dejaron abandonado en África. Allí, al verse solo, perder todo lo que tenía, todo lo que era, él se vendió como esclavo a una mujer de color negra. Estuvo 3 años. Su padre sabía, malviviendo, dice que fue el esclavo de aquella mujer, porque se vendió por tal de que me des un techo o algo de comer, yo no sé vivir aquí. Cuando su padre se enteró, ya mayor, pues a un compañero que viajaba por África, recoge a mi hijo y lo traes para acá. Lo recogió en África, lo encontró y lo metió en el barco. Y entonces volvió a Inglaterra y y en aquel tiempo estaba en un gran auge los barcos que iban a recoger negros en África, personas de color negra en África. Él, en ese momento, le encargaron un barco, él era el capitán de aquel barco y comenzó con el tráfico, la captura y el tráfico de hombres y mujeres y niños de color. Los trataba de tal forma, tanta dureza, tanta agresividad, tanta hazaña, que los mataba, las muchachas las violaba hasta matarlas, todos los días borrachos, blasfemando, los ahogaba vivos. Su odio, su daño en su corazón llegó a tal ser tal que llegó a ser un monstruo. No había quien parara con él. Una ocasión, estando borracho en el filo de su barco y con el maltrato que tenía con sus compañeros, se escurrió y se cayó al agua. Y tan poco aprecio le tenían sus compañeros navegantes que en vez de lanzarle una cuerda para que se echara, le tiraron un arpón de estos para cazar la ballena o delfines, cosas así, y se lo clavaron aquí en la cadera. Y como tiene el pincho hacia atrás que se engancha, pues lo clavaron aquí en la cadera y lo subieron y así lo subieron. Le salvaron la vida, pero le ofrecieron la peor de las ayudas. En vez de una cuerda, le tiraron un arpón, sus viejos compañeros. Si te mueres, que te mueras, nos quitamos de ti. De aquel tiempo, él siguió, ya comenzó a cojear porque fue un gran daño en la cadera, pero salvó la vida. Siguió con ese trato, se recuperó y siguió con el tráfico una vez y otra de llevar personas negras cautivas y de esa forma y venderlas en Inglaterra. Todavía se estilaba el comercio de esclavos. Pero una noche de aquellas que iba al lado de Guinea, donde hace África ese recodo hacia abajo, al lado de Sierra Leona, donde hemos ofrendado para ayudar a llevar el Evangelio, una gran tormenta, en aquellas vida mala, una gran tormenta en el mar ocurrió. Y tal fue la tormenta que el barco se movía de tal forma que comenzó a hacer aguas y a ponerse ladeado y casi a hundirse. Y en aquel momento, aquel hombre de tan mal corazón y tanto odio albergado en su corazón y tan blasfemo contra Dios, se acordó de las palabras de su madre, de la enseñanza de su madre, del trato de su madre, del clamar de lo que su madre enseñó para clamar y orar al Señor. Y dijo: Señor, clamo a ti, recurro a ti, Señor. Sálvame, Señor. Tú eres el único que puede librarme de esta situación. Y Dios lo salvó. Y aquel barco comenzó a liberarse de la tormenta y salvó la vida. De aquel día su vida empezó a cambiar y a reflexionar. Tuvo un paro. Dios lo paró. Dios le hizo reflexionar. En cuanto pudo, cuando volvió,
dejó poco a poco el comercio de esclavos y cambió de vida. Hizo reflexión buscando a Dios, estudió teología y con 39 años fue nombrado pastor de una iglesia anglicana en Inglaterra. Comenzó a escribir himnos dando gloria al Señor y exaltando la gracia de Dios. En todos sus himnos explica y aclara una y mil formas cómo Dios ha podido tener misericordia de mí. He sido el más vil de los pecadores. He estado metido en el más vil de los fangos. He sido el peor de los blasfemos, de los borrachos, de los maledicientes. He tratado con la peor saña a las personas. ¿Cómo yo puedo arrepentirme? ¿Cómo Dios puede salvarme con tanto daño como yo he hecho? Y empezó a experimentar la gran gracia de Dios para cubrirnos de todo pecado. Y cantó y compuso un himno que hoy ese himno se llama Sublime Gracia, Amazing Grace en inglés. Maravillosa gracia, inmerecida gracia de Dios. Y hoy ese himno se cantó cuando Nelson Mandela murió, se cantó cuando el huracán Katrina arrasó, lo cantó Martin Luther King. Martin Luther King también lo cantó cuando él cogía las masas y cantó Inmerecida Gracia. Hoy se ha hecho como himno de la gente que busca a Dios y que quiere ser perdonada por Dios. Así que maravíllate de cualquier varón que Dios quiera hacer en tu vida. Puedes llevar una vida normal, puedes llevar una vida de éxito, puedes llevar una vida cristiana, puedes llevar una vida desastrosa, pecadora. En cualquier caso, Dios puede pararte en el camino, porque Dios quiere hablarte, conducirte, llevarte a buen puerto, sacarte de la situación que tienes y bendecirte grandemente. Amén. Vamos a cantar. Quiero cantar este himno con alguna ayuda. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis